Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un sinfín de preguntas. Prepárense porque les traigo una noticia que, de ser cierta, cambiaría por completo el panorama de una de las parejas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Algo gordo está pasando, o al menos eso sugieren los últimos rumores y las señales que hemos estado captando. Así que pónganse cómodos porque vamos a desgranar todos los detalles, a analizar las pistas y a intentar descifrar qué demonios está pasando con estos dos ídolos turcos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Vamos allá. La noticia que ha explotado como una bomba en redes sociales y en los principales medios de comunicación del corazón turcos y no turcos, se centra en un supuesto distanciamiento, un posible final, o como mínimo, una pausa muy significativa en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conozcan o para refrescar la memoria, Can y Demet se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente. Su química en pantalla fue tan deslumbrante, tan palpable, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más adoradas por el público, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Los fans, cariñosamente conocidos como Candem, los veían como la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Y es que, ¿cómo no iban a hacerlo? Eran jóvenes, guapos, talentosos, y su historia de amor en la ficción era apasionante, llena de altibajos, de esa chispa que enamora. El público se volcó con ellos, los seguidores crearon miles de foros, perfiles en redes sociales dedicados a su amor, y soñaban con que su relación ficticia se convirtiera en realidad. Y para sorpresa de muchos, así fue. Durante un tiempo la relación entre Can y Demet fue un torbellino de pasión, viajes, apariciones públicas conjuntas, y sobre todo, muchas demostraciones de afecto y complicidad que confirmaban lo que los fans ya sospechaban y deseaban. Sus seguidores documentaron cada uno de estos momentos, creando un legado digital de su amor que aún hoy resuena en Internet. Era una relación que inspiraba, un faro de esperanza romántica en un mundo a menudo cínico. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las películas o en las series. Las cámaras captan lo bueno, lo bonito y a veces, ocultan las realidades que la vida privada de las estrellas conlleva. Y últimamente las señales de que algo no va bien han sido cada vez más evidentes, o al menos, así lo interpretan los más observadores y los medios especializados. Es un fenómeno conocido como el efecto brillo de pantalla, donde la realidad dista mucho de la imagen pública cuidadosamente construida. ¿Cuáles son esas señales? Pues para empezar, hemos notado una disminución drástica en sus apariciones públicas juntos. Antes era común verlos en eventos compartiendo momentos en sus redes sociales, enviándose mensajes de amor de forma pública. Ahora, esos gestos se han vuelto escasos, casi inexistentes. Ambos, que antes compartían casi cada momento de su vida privada con sus seguidores, han optado por un hermetismo casi total. Y en este mundo de la farándula, el silencio a menudo grita más fuerte que 1000 palabras. Esta ausencia de interacción pública es uno de los pilares sobre los que se asientan los rumores de crisis, y es que la visibilidad pública del afecto solía ser una constante en su relación. Otra pista, y esta es bastante significativa, es la ausencia de me gusta y comentarios mutuos en sus publicaciones recientes. Los fans más fieles saben que Can y Demet solían ser muy activos en las redes del otro, apoyándose, comentando, celebrando los logros individuales. Sin embargo, en las últimas semanas, esa interacción se ha esfumado. Cuando una pareja, especialmente una tan mediática como ellos, deja de mostrarse públicamente unida, de apoyarse en las plataformas digitales, los rumores de crisis o de separación empiezan a tomar fuerza. Es como si hubieran puesto un cortafuegos digital entre sus vidas online. Los algoritmos de las redes sociales, que antes los presentaban constantemente en el feed de los fans como una pareja inseparable, ahora han dejado de hacerlo. Además, fuentes cercanas y algunos medios turcos han filtrado información que apunta a que las agendas de ambos han estado muy ocupadas. Can, como saben, ha estado inmerso en proyectos internacionales, residiendo en el extranjero y expandiendo su carrera a nivel mundial. Demet, por su parte,
Yen ha estado trabajando en series y películas que la han mantenido muy ocupada. La distancia, las agendas apretadas son factores que, sin duda, ponen a prueba cualquier relación. Y en el caso de Can Yaman, que ha estado viajando constantemente filmando en diferentes países, esto se vuelve aún más complejo. Se habla de que sus estilos de vida, sus prioridades actuales, podrían estar en direcciones opuestas. La vida de un actor de talla internacional, con rodajes en diferentes continentes, exige una logística y una dedicación que pueden ser incompatibles con una relación estable y presente. Se ha rumoreado, por ejemplo, que Can Yaman está cada vez más enfocado en su carrera internacional, en Hollywood, y que su permanencia en Turquía se ha reducido considerablemente. Esto, evidentemente, podría generar tensiones en una relación, especialmente si la otra persona tiene compromisos importantes en su país de origen, como es el caso de Demet. A esto se suma la presión mediática constante. Ser una pareja tan popular significa estar bajo el microscopio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier pequeño desacuerdo, cualquier momento de distanciamiento, es amplificado y analizado hasta la saciedad. La vida de la élite del entretenimiento es un escenario, y cada uno de sus movimientos es escrutado por millones de ojos. Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Cuando se enfrentan a este tipo de rumores, la mayoría de las parejas de celebridades suelen emitir un comunicado rápido para desmentir o aclarar la situación. El silencio prolongado de Can y Demet solo alimenta las especulaciones. Están esperando el momento adecuado para hablar. Están intentando resolver sus diferencias en privado. O quizás, lamentablemente, la situación ya es irreversible. El vacío de información oficial se convierte en un campo fértil para todo tipo de conjeturas, y en el mundo de la prensa del corazón, la ausencia de respuesta suele interpretarse como una confirmación tácita. Pensemos en esto desde la perspectiva de los fans. Son personas que han invertido emocionalmente en esta pareja. Han celebrado sus éxitos, han compartido su alegría, y ahora, se enfrentan a la posibilidad de que ese cuento de hadas que tanto admiraban esté llegando a su fin. Es normal que sientan tristeza, decepción, e incluso que intenten buscar explicaciones. Y es ahí donde entramos nosotros, tratando de darles una visión lo más completa posible de lo que está sucediendo, basándonos en la información disponible, por supuesto. Los Candem son una comunidad global que ha construido su propia narrativa alrededor de la pareja, y el desmoronamiento de esa narrativa genera una crisis emocional colectiva. Los medios turcos, como siempre, están ávidos de primicias. Y en los últimos días han sido especialmente insistentes con este tema. Se habla de crisis, de rupturas, de infidelidades, de celos. Claro, muchas de estas son solo especulaciones, rimbombantes titulares para vender periódicos y generar clics. Pero cuando tantos medios coinciden en un mismo punto, es difícil ignorarlo por completo. La industria mediática turca tiene un apetito insaciable por los escándalos de sus estrellas, y una supuesta ruptura de una pareja tan icónica es oro puro. Recordemos que las relaciones de las celebridades son intrínsecamente públicas. Sus vidas privadas se convierten en el tema de conversación de millones de personas. Y la presión de mantener una imagen de pareja perfecta puede ser abrumadora. Quizás la fama, la distancia, las exigencias de sus carreras, simplemente se han vuelto demasiado para Can y Demet. O quizás solo están pasando por un momento difícil, una crisis que, como cualquier pareja, pueden superar. El brillo de la fama a menudo viene acompañado de una oscuridad de escrutinio público que pocas relaciones pueden soportar sin fracturas. Es importante ser cautos. No tenemos confirmación oficial. Lo que tenemos son indicios, rumores, y la ausencia de las demostraciones públicas de afecto que solíamos ver. Y en el mundo de las celebridades, la ausencia de confirmación no significa negación, pero tampoco significa que sea verdad. Significa que hay incertidumbre, y esa incertidumbre es la que genera todo este revuelo. La delgada línea entre la especulación y la realidad es a menudo difusa en el universo del espectáculo. Para entender mejor el impacto de esta posible noticia, pensemos en la magnitud de su fama. Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su físico, su talento, lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Ha protagonizado series que han sido exportadas a decenas de países, y su popularidad trasciende fronteras. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz consolidada, con una gran base de fans y una carrera ascendente.
Juntos formaban una especie de superpareja del entretenimiento turco, un dúo que acaparaba portadas y generaba expectación. Su impacto en la industria va más allá de sus actuaciones individuales, representan un fenómeno cultural. La noticia de su posible separación, o de una crisis profunda, no solo afectaría a los fans, sino también a la industria del entretenimiento. Podría tener implicaciones en futuros proyectos, en contratos publicitarios, en su imagen pública individual y conjunta. Es un terremoto en potencia, que podría reconfigurar algunas cosas. Los acuerdos de patrocinio, las oportunidades de actuación, e incluso la percepción pública de ambos actores podrían verse afectados por el desenlace de esta historia. Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? Lo único que podemos afirmar con certeza es que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir está bajo escrutinio y que los rumores de problemas son cada vez más fuertes. Las redes sociales, que en su momento fueron el escenario de su amor público, ahora parecen estar reflejando un distanciamiento. La falta de interacción mutua, las agendas apretadas y el hermetismo de ambos son las principales razones por las que se habla de una posible crisis. El ecosistema digital que antes celebraba su unión, ahora parece ser el altavoz de su posible desunión. ¿Es el fin de Candem? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que esta noticia, sea cual sea su desenlace, ha sorprendido a todos y ha generado un torrente de reacciones. Los fans están divididos entre la esperanza de que se trate solo de un malentendido y el temor a lo inevitable. Es una montaña rusa de emociones para una comunidad que se había aferrado a la idea de su amor eterno. Sea lo que sea que esté pasando, deseamos lo mejor para ambos. Son artistas talentosos y personas que, a pesar de su fama, merecen su privacidad y la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier desarrollo, cualquier declaración, y se los haremos saber. La transparencia y la honestidad son valores que intentamos defender en nuestro canal, incluso cuando la información es escasa. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay una crisis real entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué les gustaría que sucediera? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea una comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.